Festival Pirología es un festival que lo organiza la Compañía Nacional de Fósforos, con muchos, muchos socios. Festival Internacional de Teatro Independiente es independiente, digamos, está hecho por un montón de grupos independientes. Acá hay fotitos que voy a ir pasando. Es un festival que sucede en el conurbano bonaerense. Para los que no sepan, el conurbano bonaerense es toda la región metropolitana que rodea a la ciudad de Buenos Aires. El nombre Pirologías es la ciencia del fuego, y entonces somos la Compañía Nacional de Fósforos, bueno, acá me quiero quedar, somos la Compañía Nacional de Fósforos y entonces pusimos un nombre acorde con el festival, con lo que somos, y queremos de alguna manera prender fuego todo. No, después, años después de que nosotros pusimos el nombre del festival, Eugenio Barba dicta una conferencia que se llama Elogio del Incendio, ¿no? O sea que Barba nos plagió. Pero la idea era como incendiar el conurbano de teatro, ¿no? Este es un festival que nació siendo muy pequeño, acotado a una región que es la región oeste del conurbano. Ese es el conurbano, lo que falta ahí es la capital, que es el símbolo en blanco, y estamos hablando de 9.916.000 habitantes, repartidos en 24 distritos. La mayoría de esos, no la mayoría, de la capital tiene unos 2.800.000 habitantes, de los cuales ingresan a la ciudad desde el conurbano unos 3 o 4 millones por día, entran y salen. Por lo tanto, el gran problema que tiene el conurbano es que no hay una identidad propia, no es una ciudad, en realidad son 24 ciudades, pero no tienen identidad de ciudad. De hecho, la identidad del conurbano siempre fue la de ser el lugar de lo lejano, del miedo, de la inseguridad, del robo, de una serie de características. Nosotros somos del conurbano, crecimos ahí, yo crecí ahí, mi infancia fue ahí, y empecé a hacer teatro ahí en el conurbano. Por supuesto, inmediatamente después, ante la imposibilidad de tener salas y espacios donde hacer teatro, empezamos a movernos, pero nunca nos fuimos del todo del barrio, y el festival nació como una necesidad de programar en el lugar donde vivíamos, digamos. O sea, siempre vamos a la capital, hacemos temporada en capital, hemos hecho giras por todos lados, pero queríamos programar en el barrio, y así nació el festival. Ahora voy a poner... ahora no me acuerdo. Bueno, lo que dije recién. Esto es un video que va a ir de fondo mientras yo sigo hablando. Lo que hace el festival nació como un festival que les decía sucedía en la zona oeste del conurbano, pero que en el año 2012 tuvimos como una especie de crisis positiva, y nos dimos cuenta de que el propósito principal del festival, por el cual había nacido, ya no tenía tanto sentido. El festival nació como una idea de hacer teatro donde no lo había, pero en el 2012 nos empezamos a cruzar con grupos de teatro que estaban en el conurbano, con salas que estaban en el conurbano, con gente que programaba en el conurbano y que tenía una estética propia. De hecho, yo defiendo la idea de que el conurbano tiene una estética que es la propia del conurbano, y que incluso es una estética que va un poquito, hace un poquito de contrahegemonía con la estética propia de la ciudad de Buenos Aires, que propone algo un poco distinto de lo que propone la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que a grandes rasgos, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires es enorme, tiene un montón de teatro, y muy variado, y también lo es en el conurbano, pero a grandes rasgos yo creo que se puede pensar una cierta contrahegemonía, sobre todo a partir de los modelos de producción que se producen en la ciudad y de los que hay en el conurbano. Por lo tanto, la idea era no ya hacer teatro donde no lo había, sino visibilizar un movimiento que era enorme, ¿no? Que era muy grande, incluso con grupos que tenían mucho éxito, por ejemplo el Banfield Ensemble, digamos, un grupo canónico que llega a dirigir, Nelson, uno de los referentes del Banfield, llega a dirigir teatro comercial, digamos, pero Nelson nunca abandona, por poner un ejemplo, nunca abandona el conurbano, ¿no? U otros grupos, el Baldío Teatro, que es un grupo más histórico, Diablo Mundo, Las Nobles Bestias, el Espacio de Disparate, bueno, todos estos espacios la idea era cómo unirnos para darle visibilidad. Y así Pirología se transforma en un festival de teatro de todo el conurbano, ¿no? Que sucede en las calles, como acá vemos, que sucede en plazas, que sucede en espacios públicos, pero que también sucede en salas de teatro independientes, algunas muy, muy pequeñas, otras enormes, salas municipales. Salas municipales que a veces tienen una superestructura técnica y a veces no tienen absolutamente nada. Hacemos recitales, teatro, danza, un poco de todo, digamos, teatro para niños.
intervenimos el espacio urbano, ¿no? Esta es un poco la idea del festival. Desde 2015, además, el festival tiene un mercado. Dentro del festival armamos un pequeño mercado. Siempre hicimos actividades, conferencias, seminarios, mesas de discusión, encuentros, pero en 2015 armamos dentro del festival un pequeño mercado donde invitamos a programadores y a curadores, algunos internacionales, algunos nacionales, pero sobre todo locales, poniendo, digamos, en conjunto, uniendo, haciendo vínculo entre gente que estaba relativamente muy cerca, pero que no se conocía ni se veía. En 2016 repetimos el mercado y, bueno, a partir de 2016 el festival se hace bianual. Una decisión que tomamos previamente, pero que después tuvo mucho sentido por la crisis económica que obligó a replantearnos muchas cosas. Ahí descubrimos que el mercado había tenido éxito, digamos, que había funcionado, que muchos grupos habían sido programados en municipios, en salas, en espacios, porque habían ido al mercado y se habían presentado ahí. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, hagamos de vuelta el mercado, pero lo desdoblamos. Por eso antes del Girard y antes del Mica hubo un pequeño mercado que algunos participaron, que fue en el conurbano, ¿no? Un mercado, como les decía, mucho más localista, que tenía un sentido de programar espectáculos, digamos, locales en sitios locales, ¿no? Y a veces funcionaba, decimos nosotros, con una lógica muy diferente a la del mercado tradicional, perdón, a lo que el neoliberalismo hizo de la palabra mercado. Recuperar la idea de mercado como, por ejemplo, ese espacio donde uno iba a comprar huevos, ¿no? O donde la gente grita y dice verdura barata, ¿no es cierto? Ese espacio donde los cuerpos se encuentran, como era el ágora en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, la idea fue recuperar ese espacio de mercado, y bueno, y traerlos. Este fue un poquito el video de fondo, donde, bueno, pudieron ver un poco de todos los años del festival. Como les decía, el festival fue creciendo, llegamos a estar en 14 distritos simultáneamente, 14 distritos del conurbano, del sur, del oeste, del norte, del conurbano. En el año pasado, 2018, se hizo la 11ª edición y nos vimos obligados a replegarnos, no tanto en la cantidad de espectáculos, pero programamos 22 espectáculos con más o menos 2 funciones por espectáculo, unas 40, 45 funciones, pero sí hacerlo más acotado en territorios, básicamente por el financiamiento que conseguimos. O sea, un financiamiento, básicamente un municipio fue el único que puso plata, entonces concentramos en ese municipio sin dejar de estar en otros espacios que creíamos importante estar. Nos apoyamos mucho en las universidades del conurbano, o sea que nos dan casi nunca dinero, pero sí infraestructura, sí condiciones. Y una cosa importante es, nosotros tomamos una decisión difícil en 2018, que es la de no cobrar entrada. Una decisión difícil, digo, porque nosotros habíamos logrado cobrar entrada, o sea, habíamos logrado llegar a cobrar entrada. Algunos espacios se hacían a la gorra porque el espacio así lo pedía, pero habíamos logrado que el festival se pague una entrada que era ínfima en relación al financiamiento del festival, no aportaba casi nada, pero por lo menos había una entrada que se pagaba. Bueno, en 2016 tuvimos que tomar la decisión de no cobrar entrada, una decisión muy difícil porque no sabemos si se vuelve esa decisión, pero la tomamos porque había una realidad, digamos, en donde creíamos que si cobrábamos entrada íbamos a tener muy poco público, y no cobrando entrada, al revés, tuvimos explosión de público, ¿no? O sea, las salas explotaron. Esto es producto de una crisis económica muy fuerte y también de una cierta crisis cultural que creo que estamos viendo, porque no solamente hay una crisis económica. Finalmente no sé cuánto tiempo tengo, ya me fui de tiempo. ¿Sí? Sí. Tranquilo, ¿puedo respirar? Bien. No, lo último que iba a decir es que nosotros ahora estamos embarcados con varios festivales más. Empezamos a partir de un encuentro que hubo en mayo en el Festival Bahía Teatro, que es otro festival, pero que cuyos integrantes pertenece a la compañía. Empezamos a armar una red nacional de festivales, de a poquito, digamos, ya tiene nombre, se llama Sinapsis. La idea es hacer acciones concretas, la idea es circular, la idea es también tener socios estratégicos internacionales, así que bienvenidos. Ya tenemos, digamos,
digamos, referentes internacionales con los cuales ya hablamos para realizar acciones concretas, de traer obras de otros países y hacerlas circular por festivales que sucedan en tiempo, más que en tiempo, sobre todo, más que en espacio, muy cercano, ¿no? O sea, un festival que sucede en mayo puede hacer que sus espectáculos circulen. Y luego también, por supuesto, con un sentido de ser un foco de poder, así hay que decirlo así, con el objetivo de poder lograr políticas referentes a los festivales desde las necesidades que hay en los festivales, sobre todo en los festivales como Pirologías, que son los festivales, yo diría, medios, ¿no? O sea, no somos un festival muy chiquito, hay festivales muy chiquitos que son 4 días, 3 o 4 espectáculos, ¿no es cierto?, que están buenísimos. Nosotros somos un festival mediano y tampoco somos un festival grande, no, porque no tenemos ni el presupuesto ni la capacidad de los grandes festivales que existen en Argentina. Entonces, somos un festival mediano y nos estamos aliando con festivales medianos, básicamente porque tenemos las mismas necesidades, por supuesto, sin cortar el diálogo ni con los festivales pequeños ni con los festivales grandes, todo lo contrario. Bueno, esto es algo que tenía ganas de decirlo acá porque es algo que está recién formándose, no tenemos marca, no tenemos logo todavía, pero sí tenemos la necesidad y las ganas de hacerlo. Finalmente, ya me terminé, sí. 3 minutos, bueno, entonces voy a aprovechar esos 3 minutos. No, yo acá traje esto porque se me sale, digamos, la parte teórica, no puedo evitarlo, y siempre es un gran interrogante: ¿qué es lo independiente? ¿Por qué seguimos llamándonos a nosotros mismos independientes? Para mí, yo defiendo mucho la idea del término teatro independiente como un nombre, más que como un adjetivo, o sea, un adjetivo que implicaría independencia de algo, sino más bien como un nombre, como se dijera, como una marca en sí mismo, ¿no? El teatro independiente como un movimiento, como una estética, como un tipo de lenguaje dentro del teatro general. Pero si tuviera que pensar la cuestión de la independencia, me gusta como pensar en un término que es la autonomía, ¿no es cierto? Por eso la frase que está ahí dice que la autonomía reemplaza las nociones más abstractas de libertad o de independencia, ¿no? Que es un movimiento, no hundarse para siempre una vez por todas, sino una actividad incesante de un individuo, de un grupo o de una sociedad, un constante volver a reflexionar sobre los límites que pongo en mí al discurso del otro. Para mí eso es lo central, ¿no? ¿Cuáles son los límites que pongo en mí al discurso del otro que quiere determinarme siempre, ¿no? O sea, nunca hay un no determinismo del otro, límites siempre cambiantes, vacilantes, que nunca permanecen fijos. Para mí esa es la clave de por qué nos llamamos a nosotros mismos independientes, porque ponemos nosotros un límite a lo que el otro quiere de nosotros, y por eso hacemos este festival, y bueno, por eso creo que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo, mientras nos dé la espalda. Así que bueno, eso es todo. Gracias.